Dice que el evangelio es Dios buscando al hombre, la religión es el hombre tratando de llegar a Dios por méritos propios, pero no hay mérito que el hombre pueda hacer para ser salvo. Aquí vemos que es Dios quien busca a su amada iglesia, y su iglesia es un pueblo especial, que Dios lo ha comprado con un precio muy grande, muy alto. El precio es demasiado alto, amén. No hay nadie, ninguno de nosotros puede pagar el precio que Dios pagó, amén. Nosotros somos deudores. Él canceló nuestra deuda para que ahora nosotros podamos estar, dice, juntamente con Cristo en lugares celestiales, amén, por méritos de Él, amén. Y esa bendición viene a través de Dios. Dice que el Padre nos muestra a su Hijo para la redención del hombre, y el Hijo nos redime y nos lleva al Padre, y el Espíritu Santo da testimonio de esa verdad gloriosa acerca de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación, amén. Y acá muchas veces hemos visto cómo pastores o personas, y no estoy burlándome y no estoy teniendo tampoco de menos a nadie, ocupan esta historia de Abraham, cuando Abraham busca esposa para Isaac. Y vemos cómo muchas personas, yo los he visto predicar referente en este pasaje, referente a, aquí está hablando de su iglesia, que Dios envía a su Hijo para la redención del hombre, y redime ¿a quién? A quien es su iglesia, porque su iglesia, Él viene por su iglesia, que son personas, amén. Pero vemos que aquí muchos pastores agarran como para dar consejería matrimonial, cómo desean ellos que sus hijos se casen con buenas esposas, o que las personas encuentren buenos esposos. O sea, lo traen como una historia o como para dar un consejo, ¿verdad? Y ellos dicen a través de la palabra, pero en verdad lo que aquí está hablando es que Dios va y envía a su Hijo para la redención del hombre, y Él va y busca. ¿A quién va a buscar? A su iglesia. Él forma un pueblo para que ese pueblo, dice, que pueda adorarle en espíritu y en verdad. Es Dios quien busca esposa, amén, a través de su Hijo. No sé si me estoy dando a entender. El evangelio es Dios buscando al hombre, ¿verdad? Él viene al encuentro de su amada, amén. Y nosotros también vamos al encuentro del amado cuando creemos. Entonces vivimos para hacer la voluntad de Dios, porque dice que fuimos creados en Él, por Él y para Él, para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros estamos para Dios, amén. Y claro, y tristemente la religión ha enseñado que nada más Dios está para nosotros, pero en verdad nosotros no estamos para Dios. Y así tienen a la gente postradas, así como Satanás les dijo, si postrados me adoraren, te daré todos los reinos de este mundo y las cosas que en ellas hay. Y vemos que las personas se congregan erróneamente y están postradas nada más para que les solucionen problemas emocionales, físicos, sentimentales, problemas físicos, problemas de cualquier índole, pero no se dan cuenta que de esa manera ellos están postrados ante todo lo de este mundo, pero no están postrados ante Dios, amén. Y eso es pecar en contra de Dios, porque eso lo dijo Satanás, no lo dijo Dios, amén. Si postrado me adorares, le dijo Satanás, te daré todos los reinos de este mundo y las cosas que en ellas hay. Entonces la gente se congrega erróneamente para resolver circunstancias, pero en verdad no se dan cuenta que hay un problema muy grave, y es un problema espiritual. Recordemos que el hombre pecó y el pecado lo separó de Dios. Hay una división entre Dios y el hombre, y el pecado dice que divide de Dios, y por ende el hombre fue separado de Dios y está muerto espiritualmente. Y lo que está separado de Dios, lo que produce es muerte. Lo que está unido a Dios produce vida. Entonces el hombre necesita estar unido a Dios para expresar vida. Pero el hombre que está dividido de Dios expresa muerte. ¿Por qué? Porque siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Jamás el hombre que está separado de Dios va a querer hacer la voluntad de Dios. Solo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, como está unido en la fuente de vida, está en el Cristo, expresa la vida. Y eso significa que vive para hacer la voluntad de Dios. Está para Dios. Entonces vemos que la religión ha enseñado nada más que Dios está para nosotros, pero nosotros no estamos para Él. Pero eso es porque lo ven fuera de Cristo. Amén. La gente se ve fuera de Cristo. Y vemos que esto es tipología de Dios va, dice Abraham busca esposa para Isaac. Entonces Dios va, dice, envía a su Hijo para redimir ¿a quién? Al hombre, pero es a su iglesia. Amén. Somos su iglesia, ¿o no es así? Somos el cuerpo de Cristo, para unir su cuerpo, pues, que es su iglesia. Y Él dice que Él es la cabeza. Y la cabeza es que le da orden a todo el cuerpo. Amén. El cuerpo no le puede dar órdenes a la cabeza. ¿Y cómo está la religión? Dándole órdenes a Dios. Y miren que eso es apostatar en contra de Dios. Amén.
Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Y si usted les predica eso a los pastores, incluso aquí vienen personas, pero cuando oyen que Dios no está para que haga mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios, la gente dice, no, ese evangelio no me gusta, mejor no voy al profeta que me ministre, ¿verdad? Ese me va a decir lo que yo quiero oír. Y es así, es real. Y muchos de esa gente que no tiene revelación de Cristo, lo que tienen son seguidores. Y ahí vemos un montón de mujeres y hombres teniendo adeptos a ellos, a sus denominaciones, seguidores de ellos. Pero si usted les pregunta, dicen, hasta se enojan o se sienten quizás, no enojar, sino se sienten orgullosos de representar identificarse con una denominación. Y se sienten orgullosos de eso. ¿Pero por qué? Porque se ven separados de Cristo. Se están separados de Dios. Porque aquel que está unido a Cristo, aquel no necesita decir que pertenece a una denominación. Sabe que pertenece a Cristo porque el Espíritu Santo lo guía todo el tiempo a toda verdad. Y esa verdad lo ha hecho libre para adorarle en todo momento. Y adorarle no es cantar. Adorarle es una vida para hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque esa vida está en nosotros. Amén. Y eso no es una historia, hermano. Esto Dios nos está hablando de su iglesia con el Cristo. Amén. Que Dios va y busca a su iglesia a través de su Hijo. Y dice acá en el 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Aquí está hablando, acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les voy a dar este es tipo, Abraham, de Dios, Isaac, Cristo, Eliezer, el amo, el Espíritu Santo, y Rebeca, la iglesia, para que no se vaya a perder en lo que vamos a ir, el Señor nos va a ir ministrando. Amén. Entonces dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Jehová había bendecido a Abraham en todo. O sea que en el Hijo, lo que está diciendo, Dios bendice al hombre en el Hijo y le da toda bendición. O sea que en el Hijo Dios nos concede todo. Amén. Entonces vemos que el hombre cuando se ve separado de Dios busca, ¿qué dice? Busca la bendición de Dios. Pero ellos lo ven en lo físico. Lo ven nada más en lo físico, en lo terreno, en la carne, según la carne, ¿verdad? Según lo que la carne desea. Pero aquel que se le ha revelado que Jesús es el Cristo lo ve en el Espíritu y sabe que está hablando de su iglesia. Entonces sabe que la bendición de Dios no son cosas, sino que es la persona divina de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. Amén. Y que en el Hijo se nos concede todo y dice que incluso vienen las añadiduras. Amén. Le da dones a su iglesia para expresarlo a él. Y le da añadiduras para que el propósito de Dios se cumpla, el propósito de Dios es su Hijo, y ese propósito se cumpla aquellos que han entrado en el propósito porque han creído que Jesús es el Cristo, y claro que añade recursos para la evangelización del mundo. Amén. Y mire qué dice después. ¿En dónde íbamos? En el nombre. Perdonen. Yo uso dos versiones, ¿verdad? Pero entonces dice acá. Perdón. Esta Biblia es bien grande y aquí no hay a dónde tenerla. Y perdonen que... Acá está. Vamos a poner esto para mientras. Ojalá no se me caiga. Dice en esta versión, Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, has juramentado poniendo tu mano debajo de mi muslo. ¿Quién es el hombre? Mire, ¿quién es ese hombre más antiguo de la casa de Abraham? Ese tipifica al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es quien da testimonio ¿de quién? Del autor de eterna salvación. Él es quien va y anuncia al Hijo. Amén. Y busca esposa para el Hijo. Busca su iglesia. Pues él va y va al encuentro de su iglesia. Amén. Entonces, miren, eso es bien glorioso. Antes yo predicaba de esto y de verdad yo lo hacía para motivar a la gente, ¿verdad? Mire, cuando usted está en Dios, usted va a encontrar al esposo para que usted pueda venir y así servirle. Y empezaba a darle garabatos porque no se me había revelado que Jesús era el Cristo. Amén. Veía a Jesús, pero según yo, ¿verdad? No según Dios. Amén. Y por eso dábamos respuestas erróneas. Amén. Y a mí no me da pena decirlo. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y a mí, Dios por gracia y misericordia, y aquellos que han creído por gracia y misericordia, Dios les ha revelado a Jesús como el Cristo. Y por eso en los 66 libros nos apunta a la persona del Cristo, porque es el único que puede redimir al hombre. Amén. Y mire qué dice acá, y eso es bien glorioso. Y dijo Abraham a su criado, al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice,
el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Miren esto, el que ministraba lo de Dios. ¿A quién ministra? ¿Quién ministra el Espíritu Santo, hermanos? ¿Jerigonzas? ¿Temblazón? ¿Eso ministra el Espíritu Santo? Ministra al Hijo. Ministra todo lo de Dios. Y en el Hijo se nos concede todo. Amén. Porque Dios dice que le dio todo. ¿A quién? Al Hijo. Entonces dice, entonces como Eleazar, él da testimonio, es el Espíritu Santo dando testimonio en quién se nos concede todo. Y Él es quien ministra, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía toda verdad. Entonces está hablando que Él va a testificar de esa verdad que necesita el mundo escuchar. Amén. Entonces dice acá, miren el 2. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba, dice, a cargo de su casa: has juramentado poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no nos dejará que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Miren lo que está diciendo, que Dios envía, dice, al Hijo para la redención del hombre, y el Espíritu Santo lo está anunciando para que aquellos que crean pasen a ser ese cuerpo de Cristo que es su iglesia, amén, que va a expresar la vida de Dios, que se está unida a Dios para expresarlo a Él, amén. Y eso es lo que dice acá, miren. Cierto día Abraham dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa: has juramentado poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor Dios, jura por el Señor, dice, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. ¿Y quiénes son esas cananeas? El pueblo, ¿verdad? Dios dice que le dio el pacto ¿a quién? Al pueblo judío. El pueblo judío, porque recuerda que de esa descendencia iba a venir ¿quién? La simiente. Y la simiente es el Cristo. Entonces, según la carne, ¿verdad? La descendencia según la carne, donde él iba a tomar humanidad, iba a venir de la descendencia judía. Amén. Entonces le dice que él va a buscarse, oiga, esposa, ¿a dónde? En su pueblo. A lo suyo vino, a su pueblo, porque a su pueblo se le había notificado que estaba en el pacto, en la promesa del Mesías que iba a venir, y ellos tenían que estar esperándolo, como es el pueblo de Dios. Pero dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero aquí está hablando, ¿por qué dice no vas a tomar mujer cananea? Porque Dios le había dado el pacto a su pueblo, de la descendencia de Abraham venía el Mesías Cristo de Dios, y de ahí iba a tomar esposa, ¿verdad? ¿Para quién? Para su hijo. Era Dios buscando, uniendo a su cuerpo, lo redime y lo une a su cuerpo para expresar la vida de Dios, y quien rige, quien manda es Él. Amén. Entonces vemos que acá, y pídale al Señor que le revele, porque si no usted crea que le estoy contando una historia, ¿verdad? Pídale al Señor, porque esta no es una historia, esto habla de la redención de Dios a través de su Hijo a su iglesia, y la compra para sí mismo, para que ella exprese en todas las naciones esa verdad que se le ha sido impartida a ella, y que es un especial tesoro. Amén. ¿Quién es el especial tesoro? Es Cristo, y en Él nosotros también nos convertimos en eso, porque expresamos a Cristo. Amén. ¿Amén o no amén? Entonces dice, no que vuelve, mira lo que dice, no que vuelve a mi tierra natal. O sea, de mi descendencia vas a encontrar, ¿qué le dice? A un pueblo, amén. A ese pueblo que yo le he dado mi pacto. Ellos están incluidos en mi promesa, y vas a ir, les vas a notificar la promesa de Dios, al Mesías Cristo de Dios. Les vas a notificar a mi hijo, le está diciendo al Espíritu Santo, y le dice, si no, dice que vuelve a mi tierra natal donde están mis parientes y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Oiga lo que le dice, que entre medio de ese pueblo, de ese linaje de la descendencia de Abraham, iba a encontrar ¿qué? Un pueblo que es su esposa, es su iglesia. Amén. ¿Para qué? Para unirla ¿a quién? A Cristo, para que exprese ¿a quién? A su esposo. Mire qué lindo es esto, ¿verdad? Y antes yo lo leía y yo le decía, a ver, mire, nosotros como esposas debemos de, y que no sé qué. Mire, hermanos, esta es pura revelación por gracia y misericordia. De verdad, yo me alegro y no me estoy jactando. Es algo que lo hace quizás más, de hecho, debe hacerlo más humilde a uno, porque no viene de nosotros. No viene por un estudio bíblico, ni por un, ¿cómo le digo? No viene ni porque usted haya estudiado teología. Esto viene purita revelación de Dios. Amén. Y se lo revela ¿a quién? A su iglesia, a sus escogidos. Son los únicos que entienden las parábolas, ¿vio usted? Y son los únicos que no toman como historia esto, sino como una verdad presente. Amén. Y eso solo es su iglesia. Y como es una verdad presente, la presentan en todo momento. Amén. Lo expresan en todo momento.
Por eso es que la gente, mire, es triste. Cuando se sientan acá y solo escuchan a Cristo, dicen, no, a mí ese volado no me gusta. Ahí me gusta allá donde tiemblan, que siente. Y que, miren, hace poco me mandaban un video y no me estoy burlando. Miren, decía la presencia del Espíritu Santo, una señora vomitando. Y yo dije, señora, lo que tiene es dolor de estómago. Y se le han revuelto todos los parásitos. Pero esa será la presencia del Espíritu Santo vomitando. Y uno dice, Señor, de verdad, y todo es porque miren esto, es porque están separados de Dios. Están fuera de Dios y no pueden expresar a Dios, sino que su carne les hace creer que deben de sentir algo para ellos decir que tienen la presencia de Dios. La presencia de Dios lo que te hace hacer es su voluntad. No ministra mi carne, al contrario, me lo ofende. Porque mi carne es de pecado y mi carne va a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero como hay una nueva naturaleza en mí, hace que mi carne cada día vaya muriendo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo? Ahora no vivo para hacer, mire esto, ahora no vivo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, por eso no puedo expresar muerte, sino que vida. Hay una lucha, dice, entre la carne y el espíritu, pero la nueva naturaleza que es Cristo hace que la carne muera para que nosotros podamos darle alabanza y gloria al quien es digno de adoración. Amén. Es tan sencillo si tienes la revelación de Cristo. Pero si no, no te preocupes. O sea, me refiero, si tú crees que esto no es suficiente en tu vida, no te preocupes, sigue así, sigue creyendo que vas a buscar a Dios a tu manera, o como te lo dicen los sacerdotes, te lo dicen los pastores, te lo dicen los disque ministros, incompetentes. Amén. Porque los competentes son aquellos que tienen revelado a Jesús como el Cristo. Amén. Y mire qué dice, mejor vamos acá porque no voy a decir, ay, no se están ofendiendo, te ofende tu carne es de pecado. Y pecas cuando escuchas esta palabra porque vas en contra de lo que Dios dice. Y eso te ofende. Y eso es lo que no te gusta. Amén. ¿Por qué? Porque estás viviendo como Frank Sinatra, a tu manera, y no como Dios lo ha establecido en el Hijo. Y cuando estamos en el Hijo, expresamos vida. Y todo es de continuo, no a lo malo, sino a hacer el bien. Amén. Y dice después, sino que vuelve a mi tierra natal donde están mis parientes y encuentra ahí una esposa para mi hijo. Miren qué lindo. O sea, de esa descendencia va a salir su iglesia. Amén. Ese cuerpo que va a estar unido a Cristo y que va a expresar a Cristo. Le dice después, el siervo preguntó, pero ¿qué pasaría si no puede encontrar una joven que está dispuesta a viajar tan lejos de su casa? Y de verdad, lo que Dios espera, y dice, mira, el problema es que ellos no vayan a querer viajar tan lejos. O sea, el problema es que esta esposa no quiera vivir para ti, te vayan a rechazar. Y de hecho, este pueblo lo rechazó, pero se encontró la esposa correctamente. Ahora miren esto, tanto del pueblo de Israel como el gentil, Dios ha tomado su iglesia, a sus escogidos, y ha formado y está formando su cuerpo. Amén. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Y eso es bien glorioso, hermano, esto lo de Rebeca y Isaac, Abraham, Eliezer. O sea, yo me quedé y de verdad yo me di cuenta, Dios, ¿cómo nos has hablado? A través de los profetas, ahora nos sigues hablando por el Hijo. Y la gente lo que no quiere predicar, sino que quiere que se le llenen los lugares. Hay pastores que les dicen, mire, lo voy a ir a traer, lo voy a dejar. Y tienen el montón de ganado, digo, de personas ahí, alimentándolos, no con pasto, hermano. Lo que caiga, mangos gusanosos, ahí van, ¿verdad? Lo que caiga, pero esa gente así vive y les encanta. Viven como cerdo, no identifican la perla. Y la perla de gran precio, ¿qué cree que es? Es Cristo. Dice que los cerdos, ¿cómo es que dice ese versículo? ¿Se recuerda? No le des perlas a los cerdos, porque los cerdos no entienden la revelación de Cristo, la menosprecian, la ven en poco, porque los cerdos comen cualquier cosa. Pero el que es hijo de Dios, como ha sido limpiado, ha sido lavado, ha sido restaurado, ¿en quién? En Cristo, ahora sabe que lo que tiene es la mayor bendición en su vida. Y ahora atesora todo lo que Dios le da a través del Hijo, que es la revelación de Él. Amén. Eso está hablando, ¿sabía usted? En cambio la gente, ¿qué van a? Ay, otra vez a eso del Cristo, yo ni entendí. Si quiere, le traigo a alguien que cuente una historia, ¿va? O chistes. No, usted pida como usted quiera. Pero yo no voy a predicar lo que usted quiere oír, sino lo que Dios va a hablar a mi vida y a la suya. A mí no me importa, hermano, si solo queda una persona en este lugar, yo voy a venir. Porque yo a quien estoy honrando es a Dios, no a usted. Porque si usted no quiere que Dios lo honre y usted
quiere vivir en deshonra porque desecha la honra de Dios que está en su Hijo. ¿Y yo qué puedo hacer por usted? Si Dios ya lo hizo todo. ¿Y qué hago yo andarle queriendo yo convencer? Si el único que lo puede convencer de justicia, pecado, de juicio es el Espíritu Santo a través del testimonio del Cristo. Así que yo por eso, hermanos, yo no puedo. Yo digo, no, si la gente no se le revela quién es Cristo, ahí van a andar, hermanos, vamos a hacer unos hot dogs, inviten, y digan que va a haber comida. No, va a haber para nosotros. Y la mesa ya está servida para nosotros. ¿Y para qué voy a invitar puches? Si al final están acostumbrados a comer algarrobas, porque no identifican las perlas. La perla, así se va. No le des perlas a los cerdos, no entienden la revelación. Claro, yo debo testificar, pero no todos, porque muchos van a ir en contra de esta verdad de Dios. Amén. Pero a mí no me va a interesar eso. Yo estoy para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de ningún ser humano, porque ningún ser humano ha pagado el precio que Dios pagó por mí. Él vino a mi encuentro. Y a mí no me interesa si a usted le gustó o no le gustó. Ese es problema suyo, porque su carne es de pecado y su carne se ofende. Amén. Y ofende a Dios. No tanto a mí, ofende a Dios. Y con ese debería de tenerle temor. Amén. Y dice después, él siempre preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que está dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar ahí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra donde usted proviene? No, le dice. Lo vas a ir a notificar primero. Su esposa tiene que esperar la llegada de su esposo, de Isaac, que tipifica al Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo era quien revelaba el pacto. Amén. Quien notificaba el pacto. Siempre ha sido. Amén. Siempre ha sido el testigo. Amén. El testigo fiel. Y mire qué dice. No contestó el padre Abraham. Procura no llevar nunca a mi hijo ahí. ¿A dónde? Pero miren esto. Pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solamente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres ahí una esposa para mi hijo. Le dice que todo, oiga lo que está diciendo, es que Dios ya tiene preparado todo. Eso está diciendo. Él ya conoce a los que han de creer, pero tienes que notificárselo a todo el mundo. Amén. Porque en todo ese mundo vas a encontrar a mi iglesia. A los que han de creer, a los que han de ser salvos. Amén. Mire qué lindo es esto, ¿verdad? Está diciendo, no, yo ya tengo preparado todo. Y se lo notifica al Espíritu Santo. Y le dice, si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo. No te preocupes. O sea, mire esto, el Espíritu Santo lo que va a hacer siempre darnos testimonio. Perdón. El que convence de justicia, pecado, de juicio es Él. Y Él está exento de la sangre de esas personas. Amén. Porque Él es el que da testimonio de esa verdad de Dios. Y en esa verdad nosotros somos libres. Entonces Él, su deber es dar testimonio. Amén. ¿En obediencia a quién? Al Padre. Amén. Y lo está haciendo en nosotros y con nosotros. Gloria a Dios, miren qué glorioso es el Evangelio, ¿verdad? Antes yo de verdad yo veía esto y no me jacto ahora que lo veo. No, hay gente que no lo entiende. Yo le he predicado a pastoras, dije profetas, y no lo entienden. Ellos les encanta la emoción, vas. Así dice el Señor, eso les encanta andar diciendo. Levanta tus manos. Eres una guerrera. Y la maestra ni mueve las patas para ningún lado, pero es guerrera. No vive para hacer la voluntad de Dios, pero dicen que es guerrero. Soldadito de chocolate, pero dicen que es guerrero. Se derrite con cualquier cosa porque ahí los vas a estar postrados pidiendo cosas de este mundo porque es un soldado de chocolate. Qué triste, ¿verdad? Cuando se ven fuera de Cristo. Pero cuando estamos en Cristo sabemos que es su obra. Y Él merece la gloria, el honor y la alabanza, hermanos. No nosotros. Usted y yo, ¿qué somos, hermanos? Él vino al encuentro de nosotros. Nosotros estamos bajo maldición. Éramos malditos, así dice el Señor, ¿o no? ¿Y quién vino a buscarnos? El bendito, para bendecirnos en el bendito y ahora bendecir a otros. Y yo me voy a venir a creer yo gran guerrera. Ya maicras no aguantan, pero ni una gripe. ¡Ay, sierva! Siervos, oren, que le ha dado COVID al siervo tal. ¿Y por qué no le preguntan al Señor? Señor, si Él ya es tiempo que se marche. Oramos para que la luz del Evangelio de la gloria del Cristo haya sido una realidad en su vida. Pero si no es tu voluntad, Señor, que siga pregonando. Si en verdad ha creído que Jesús es el Cristo. Y si no, pues, ay, a mí por eso ese evangelio no me gusta a mí.
Si Dios tiene que estar para mí, pero yo para Él no, hermano. No lo dicen así, pero con su vida lo demuestran, hermano. Lo demuestran. Si no hay donde perderse. Yo, pero, hermanos, de verdad, o sea, yo no tengo nada más una relación, sino una comunión con Dios a través de su Hijo. Y Él me comunica verdaderamente en quién estoy y quién soy en Él. Amén. Y dice que yo ya no expreso muerte, sino vida. Y es lo que estoy expresando ahorita. Amén. Porque ya no quiero ir en contra de la voluntad de Dios, porque hay una nueva naturaleza en mí, que es la de Cristo. Y Él, el adorarle no proviene de mí, ¿sabía usted? Es Él adorando al Padre. Amén. El estar aquí no proviene de mí, es Él en mí. Amén. El dar testimonio de esta verdad no soy yo, es Él en mí. Y yo, ¿cómo pudiese querer? ¿Cómo quisiera uno, verdad? Como dijo Pablo, yo quisiera dar mi vida para que estos tetuntes entendieran, decir, ¿verdad? Pero esto solo puede revelarlo el Señor. La gente quiere estar exenta quiere vivir una vida light, ¿verdad? Dice así como el Red Bull, ¿verdad? Nada más el momento emocionan, pero después cuando llegan a su casa igual. Pero con un hijo de Dios, cuando pasas por las aguas, no te va a decir que no. Miren, vas a pasar y vas a sentir a veces, pero sabes que ahí está Dios. Yo estaba muy mal de salud, pero aquí no he venido yo a decir, ay, hermanos, vienen con... No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso significa que no importa. Él me fortalece para dar, ¿qué? Testimonio de Él. Y nada, no hay enfermedad que puede tener un hijo de Dios si ha creído de verdad, porque como expresa la naturaleza que hay en Él. Este cuerpo de todas formas, este puerco, porque no es mi cuerpo, este puerco va a volver ¿a dónde? A la tierra. Amén. Pero este es el puerco que más adora a la gente y que le hace pecar en contra de Dios. Pero sigamos porque veo que va rápido el pelo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedará libre de este juramento que haces conmigo. Pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo ahí. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham y juró seguir sus instrucciones. Entonces él es quien da testimonio de la verdad de Dios. Amén. ¿Y quién lo ha encomendado? ¿Quién le da? Miren esto. ¿Quién nos da el Espíritu Santo? Dios. ¿Para qué? Para que nos guíe a toda verdad y esa verdad nos haga libre. ¿Para qué? Para adorarle a Él. Amén. Mire qué glorioso es la revelación del Cristo. Y dice después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su Señor. Y esto habla de los ministros, aquellos que les ha revelado el evangelio, que Dios les da dones. ¿Para qué? Para expresar a Cristo. O sea que Dios les da todo pues en el Cristo para que ellos puedan llevar esa respuesta a otros y puedan encontrar todo en Cristo. Amén. Eso es lo que está hablando. Gran camello, ¿eh? Aquí el camello no es importante, hermano. Aquí quien es importante es quien le da todo al camello. Pero aquí la religión ha enseñado que el camello es el importante, ¿verdad? Amén. Y a Cristo lo hacen a un lado. Y viven en crisis toda la vida. Y cuando hablo de crisis, que todos los mata, ¿verdad? Porque como hay muerte separado de Dios. Y dice, después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su Señor. Y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharín. Oh, ya ven, oiga, de Aram Naharín, dice en esta versión. No sé cómo dice ahí. En el 10, quiero ver acá cómo lo dice. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su Señor y se fue tomando toda clase de regalos recogidos de su Señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, amén, a la ciudad de Nacor. Pero aquí dice en esta versión, dice que llegó a Aram Naharín. Una vez ahí se dirigió a la ciudad donde había establecido Nacor, se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de ¿qué? De Abraham. Está hablando de la descendencia donde iba a venir el Mesías, ¿verdad? Ahí sí va a encontrar esposa, Cristo, amén, de su pueblo. Es que mire, él dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, te di por profeta a las naciones. Dios conoce su iglesia, Dios conoce sus escogidos. La predicación tiene que suceder, ¿verdad? La evangelización mundial tiene que suceder, amén, en nosotros y con nosotros. Pero debemos de predicar a toda criatura, porque en medio de esas criaturas están aquellos que han de creer y van a expresar esa vida después para que a otros puedan ser alcanzados, amén. Y mire qué sigue diciendo, amén. Dice después, hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. ¿Cómo deben de estar los camellos para poder recibir esa agua? ¿Qué significa, hermano? Reconocer que todo viene de Dios y no proviene del hombre.
Usted y yo solo somos camellos, hermanos, que llevamos la palabra de Dios. Aquí no es importante el camello, es Cristo. La palabra, el agua de vida, que es Cristo. Amén. Pero la gente dice, mira, hermano, el ungido que llegó ahora, cuando oigo gritar, señores, cállenlo, que no le está hablando Dios. Cállenlo. No tiene que lucirse, hermano. Amén. Hizo que los camellos se arrodillan junto a un pozo, justo a las afueras de la ciudad. ¿Quién los hizo? Eliezer tipifica al Espíritu Santo. Les hace ver de dónde viene esa respuesta. Amén. Y que tienen que mantenerse como humillados. Reconocer que ellos no son nada, que aquí el grande es Él. Amén. Y esa verdad os hará libre. ¿Para qué? Para reconocer que a Él la gloria, a Él el honor, a Él por los siglos, ¿cómo dice? A Él el honor, la gloria, el poder y la autoridad. Amén. Y mire qué dice. Y dice, hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo, justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde. Y las mujeres salían, ¿a qué dice? A sacar agua. Oh Señor Dios de mi amo Abraham. Oiga, cómo intercede el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cómo intercede? ¿Cómo Él intercede? Es glorioso, hermano. Aquí habla el Espíritu Santo. Ven que el Espíritu Santo no anda haciendo que la gente vomite. Mírenlo qué lindo, cómo de claro habla y muestra al Padre. Y le dice, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oro, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. ¿Y en quién estaba ese amor inagotable, hermano? En su hijo, que puedan encontrar esposa. Que pueda encontrar al que va a ser dignificado con esta verdad. Al discípulo que va a creer que Jesús es el Cristo. Al que va a estar dispuesto a darlo todo por esta revelación. Amén. Porque Él sabe que en Cristo ya todo ha sido resuelto. Y que Él nos dio todo para la alabanza de su gloria. Amén. Y sigue diciendo, miren, ve aquí bien lindo esto. Tristemente ya no tenemos mucho tiempo. Y dice, aquí me encuentro, le dice, mire la oración, mire cómo el Espíritu Santo no, dice que no ora, si ustedes se fijan, está orando para que se haga la voluntad de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo no va a interceder para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que se haga y se cumpla el propósito de Dios que está en su Hijo. Miren qué claro es el Espíritu Santo. No es para que usted diga, siente, mami, ay, poderoso. Mira cómo las hermanas vibran, las señoras están haciendo ejercicio, el gran poco de grasa que tienen. Y no me estoy burlando, es así, hermano, perdónenme, pero cuando me enoja ver tanta ignorancia y que rechacen la verdad de Dios, y sé que la revelación solo puede provenir de Dios. Y no todos van a entender esto, pero me da tristeza de ver que Satanás se sigue burlando a través de esas cosas. Y le hace creer a la gente que esas son manifestaciones del Espíritu y la gente las cree. Pero las creen los que son incrédulos al pacto. Y dice, aquí me encuentro junto a este manantial. ¡Ay, qué lindo el Espíritu Santo! Cómo intercede para que se cumpla el propósito de Dios. Dice, aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua, le dice. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas. Oiga lo que va a hacer el Espíritu Santo. Yo le diré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Y si ella dice, sí, beba usted. Y también, ay, este calofrío me dio. Y también daré de beber a sus camellos. Que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Oiga, esa es la respuesta que Dios espera cuando se nos notifica la verdad de Dios acerca de su Hijo Jesús el Cristo. Y eso es lo que está intercediendo el Espíritu Santo, que se encuentre un verdadero Hijo de Dios para la alabanza de su gloria. Y que cuando Él haga el llamado diga, heme aquí, Señor. Y que venga, dice, y me debe beber. Amén. ¿Y sabe cómo? Que crea en el anuncio que yo traigo. Amén. Y que le dé esa agua a mis camellos. La iglesia, amén, tiene la respuesta.
Pero eso es lo que Dios espera de su iglesia, que estemos, como dicen, atentos a lo que Dios nos está hablando. Y Dios nos habla a través de ¿quién? De su Hijo. Porque el propósito de Dios no es el hombre, es el Hijo. Amén. Y en el Hijo está el propósito. En el Hijo que ahora tenemos propósito. Amén. Mire qué lindo. Entonces esa es la respuesta que Dios espera de su iglesia, pues. Amén. Y el Espíritu Santo le dice, a la que cuando yo vaya y le hable, reaccione y haga lo que yo le pida, esta será tu esposa. Vea que no dice aquella que es iglesia, me va a decir a mí lo que yo voy a hacer. Aquí está diciendo que el evangelio es Dios quien busca al hombre. Y el evangelio, miren esto, la religión es la religión es el hombre tratando de llegar a Dios. Pero aquí lo que está diciendo, que el hombre va a estar para hacer la voluntad de Dios, no Dios para estar haciendo la voluntad del hombre. Aquí claro lo dice, ¿dónde se pierden? Porque están separados de Cristo. Y les encantan los aplausos, les encantan las comelonas, ¿verdad? Las reuniones de etiqueta, dicen. Ni vestir se pueden. A mí pena me da esa gente. Tristeza me da. Sigamos, porque no vaya a ser. Y dice, mire eso, qué lindo. Mi petición dice la siguiente, o sea que el Espíritu Santo mire lo que nos va a guiar a orar es que se haga la voluntad de Dios, que se cumpla el propósito de Dios que está en su Hijo en nosotros. Y dice, si ella dice, sí va a contestar. ¿Cómo responde su iglesia? Sí, beba usted, Señor. Sácieme. He sido saciada, ¿para qué? Pero ¿sabe lo que estaba diciendo? Estoy dispuesta a ir donde usted me lleve, donde usted me mande. Amén. Porque ahí estaba obedeciendo a Dios. Amén. Estoy dispuesta a ir donde tú me envíes a darle de beber a tus camellos y a hacer tu voluntad con aquellos que han de creer. Estamos, iglesia, dispuestos, como Rebeca, que es su iglesia, a decir, sí, Señor, estoy dispuesta a ir a tu encuentro. Y eso significa la evangelización mundial. ¿Verdad que no le puso? Mire, Señor, mira, yo voy, pero si usted me hace, mire, un milagrito, Señor. Si usted, ahí sí le creo, Señor. Religiosos de pacotilla, soldaditos de chocolate, dijo el pastor Patiño, así que a él agarren una pedrada. Y también daré de beber a su camello, que sea ella la que has elegido. Oiga esto, como esposa para Isaac. ¿Quién la eligió? Dios. De esa forma sabrás que ha mostrado amor inagotable a mi amo. ¿De qué forma nos muestra su amor inagotable el Señor? A través de la respuesta que Dios nos da en su Hijo y cómo nosotros respondemos. Respondemos en el amor de ¿quién? De Él. O sea, Él nos muestra su amor, dice, para redención de nosotros. Y ahora que hemos sido redimidos, expresamos ese amor en Él a otros. Amén. Porque sació los camellos, hermana. Hermano, le dio de beber a los camellos. Vea el joroba. Tal vez de dormir mal la tiene. Pero es la voluntad de Dios, quién sabe. Y dice, entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Oiga, ¿qué significa? Una persona diligente. ¿A dónde llevaba su cántaro? En el hombro, dispuesta a todo para ir a sacar esa agua y llevar esa agua y saciar a otros. Esa es la respuesta que Dios espera en su iglesia. Amén. No soldaditos de chocolate que se reúnen a orar para pedirle cosas de este mundo, que se reúnen a ayunar para que les sacie la carne. Ni soldados son de chocolate y no derriten cualquier cosa. Digamos. Y dice, entonces antes de terminar su oración vio a una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham y de Milca su esposa. Estaba hablando que esta era del pueblo de Dios. Amén. Su iglesia es pueblo de Dios. Y dice acá, Rebeca era muy hermosa. ¿Cómo era Rebeca? Pero fíjense que aquí en el 15 dice, Dios nos habla del plan que Dios tiene a través de su Hijo con su iglesia. En el 15, en el 16, porque me puse a escudriñar, Kevin me encontró a Kevin para que vea que sí,
paso escudriñando. Doy fe de si quieren. La yesca diagonizando, está tosiéndome. Buenas tardes, está tosiéndome. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada. Miren, qué lindo, ¿verdad? O sea, edad suficiente. Usted está diciendo es alguien maduro espiritualmente. Esa es su iglesia. Madura espiritualmente. Amén. Para dar la respuesta que Dios le ha dado. Está dispuesta a seguirlo. Amén. Sus ovejas oyen mi voz y ¿qué dice? Y le siguen. Entonces dice, Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial lleno de su cántaro, Ella era virgen. ¿Qué quiere decir esto? Miren esto. Todavía no se había unido a su esposo y por ende no podía procrear. Es que eso me encanta. ¿Qué quiere decir? Que separado de Cristo, ¿qué se produce? Nada, hermano, todo es muerte. Amén. Pero unido a Cristo, ¿qué producimos? Vida. Por eso es que Rebeca es tipología de la iglesia, que es la que produce vida, porque esa vida se le ha concedido en el Hijo, en el esposo. Amén. En el Cristo, en el Evangelio. Miren qué glorioso, ¿verdad? Entonces dice, era virgen. Eso quiere decir no había concebido todavía porque no estaba unida todavía a él. Amén. Entonces dice, pero era una virgen y ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro, aunque se le había notificado la palabra, ¿verdad? Pero faltaba esa unión entre él para poder, como dicen, procrear, ¿verdad? Dar vida. Amén. Y dice, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces, oiga, llenó su cántaro y ¿qué dice? Volvió a subir. O sea que ella bajaba un montón de gradas y volvía a subir, según según la historia, ¿verdad? Y dice después. Y aquí en el 17 lo que está diciendo, en el 16 nos hablaba, dice que Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen y descendió, dice, hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces Dios a través de su Hijo nos hace partícipe a su iglesia para la gran comisión de saciarnos a nosotros y luego con nosotros a otros que han de creer. Amén. Entonces está hablando que se le notificó. Amén. Que Dios había enviado al Hijo para la redención de ella, para que a través de ella pudiese dar respuesta a otros, como ella había recibido también respuesta, que estaba en el Evangelio, en la buena noticia, en el Hijo, en el Cristo, en el pacto, la promesa de Dios, el Mesías. Dice después en el 17. Entonces el siervo, dice, corrió hasta alcanzarla y dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de su cántaro. ¿Quién dice que alcanzó a quién? El testimonio del Cristo. ¿Alcanzó a quién? A su esposa, a su amada, a su iglesia. Amén. Y mire qué dice. El Evangelio es Dios. ¿Quién busca a quién? Al hombre. Vemos cómo su verdadera iglesia es la que responde a su llamado. Mire qué lindo. Sale al encuentro y le dice, dame esa agua. Y mire qué hace esta mujer. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarle y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, le dice. ¿Cómo contesta? Ah, pues, mi hermano, si viera yo, ay Dios, hermano, si viera que no ve. No ve, porque si viera en verdad, hiciera lo que Dios le está diciendo. Pero mire, no estoy mofándome de nada, pero ve cómo responde su iglesia. O sea que está diciendo que su verdadera iglesia sí va a responder a su llamado. Y sí va a ser diligente con lo que Dios le está notificando, que es su Hijo. Porque sabe que el propósito está en el Hijo. Y su propósito está en el Hijo. Y es ahí donde ella encuentra la bendición de Dios. En el Hijo. Su iglesia, su amada. La deseada. Y dice acá, mire. Sí, señor, beba. Sí, señor, beba, respondió ella. Ay, yo imagino a esa mujer. Mire. Sí, señor, le dice, beba. Beba. Y le da. Y mire qué hace. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Enseguida, ¿verdad? Que no dijo, espéreme, mire, fíjate que voy a enterrar a mi padre, ¿verdad? Y luego yo le sigo. Aquí le dijo enseguida, respondió al llamado de Dios a través de su Hijo. Y dice que le dio de beber. Que cuando ella recibe la respuesta de Dios, ella también le da una respuesta a él. Ella es saciada para saciar a otros. Y el Espíritu Santo dice que la guía siempre a hacer la voluntad de Dios. Así que de inmediato vació su cántaro. Oiga, ¿qué hizo? Inmediatamente se vació su cántaro. ¿Para qué? Para volverlo a llenar. Y usted anda con el agua ya reciclada. Hasta
cabezones tiene allá. Miren, así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. Esto habla de la revelación del Cristo, que es, miren, es tan profundo, amén. Es tan ancho, ¿se acuerda que hay una alabanza así? Es tan ancho, es tan profundo, es tan largo. Es que es en la revelación del Cristo. Usted Dios le va a ir dando, pero va a ir saciando y la va a ir saciando para ir saciando a otro. La revelación es eterna, a eso me refiero. Nunca vamos a dejar de conocer a Dios y necesitamos todos los días ir ¿a dónde? Al pozo, a la fuente donde vamos a ser saciados ¿con qué? Con la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios, ¿quién es? Su Hijo. La buena noticia, el Cristo. Entonces aquellos que dicen, no, yo me aprendí la lección 2, fíjate. El problema espiritual del hombre, pero lo sigue teniendo. Usted, que dejaste de poder dar la lección 2, usted sigue teniendo el problema espiritual. Porque su iglesia dice que inmediatamente responde, va, se vacía, ¿verdad? Lleva la respuesta, lleva la palabra, pero luego va a asociarse otra vez, a llenarse. Es lo que usted y yo estamos haciendo acá. Amén. Estamos siendo edificados, ¿para qué? Para ir a edificar a otros, ¿con qué? Con la revelación de Jesús el Cristo. No con 7 pasos para tener una mujer de éxito. O 7 pasos para tener 7 gorilas. No, un paso para creer al evangelio y ser saciados en él. Amén. Es un paso. Y es creer que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. O sea que estos camellos necesitan ser saciados con la revelación del Cristo. Porque ellos dicen que esa joroba no sé cuánto les cabe de agua. Pero esto habla de tipología de los ministros que tienen que llevar la respuesta de Dios, que Dios está revelando. Y que como iglesia nosotros debemos de responder al llamado. Amén. Y que estos ministros necesitan ser saciados también. Amén. Con la revelación del Cristo. Por eso que vamos a los pastores. Pero le dicen a uno, miren, hasta a mí hoy ya me da risa, porque dicen, qué bonita palabra, hermana. O las hermanas, qué chula esa palabra. Ay, qué bonito. Miren, cree que puede orar. Fíjese que yo, aquí, mira, aquí donde me ve, tengo un chicho aquí a mi espalda. A ver si ora el Señor para que me lo quite. O sea que bonita la palabra, pero a mí lo que yo quiero es que Dios me sane. A mí no me interesa conocerlo a Él. ¿O no es esa la respuesta que están dando? Porque si en verdad esta palabra les impactara y la vieran, si se vieran como pecadores, que ese es el problema. Hablamos con Kevin, ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué rechazan esta palabra? Porque no se ven como pecadores. Y se creen que ellos son merecedores de que Dios esté a sus pies. No, hermanos, Dios no está para que esté a mis pies. Yo estoy para estar a los pies de Él. Y eso es reconocer que Él es Dios y que lo que Él permite en mi vida, si a los que aman a Dios, a los que han recibido el amor de Dios, que está en su Hijo, y están en el propósito que es su Hijo, todas las cosas van a aportar a bien para el propósito de Dios en nosotros. Amén. Y aunque en la carne duela, ¿o no? No le voy a decir que no le mire. Eso de no poder dormir, hermanos, que parezco, siento que el pulmón va a quedar en la pared de tanto toser. Es feo, pero yo estoy aquí y mientras yo predico no me da tos. Pero le aseguro que nomás me siento en el sillón, empiezo casi a sacar los pulmones ahí que en la plato casi caen. Y miren, sigamos. Ya no se trata de hablar de los pulmones. Y ese árbol es diabólico, nos tira piedra. Dice, después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacie. Oiga lo que dice, que la iglesia tiene la respuesta, ¿para qué? Para ir a saciar a otros. El evangelio es Dios buscando al hombre. Vemos como su verdadera iglesia es la que responde a su llamado. ¿Para qué? Sucede en ella y con ella la evangelización del mundo. Luego dice en el 20, así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. A su iglesia es quien Dios ha dado su respuesta a través de su Hijo a un mundo perdido. Amén. Y miren qué tremendo. Después dice, el siervo observa, miren, y el siervo la observaba, el Espíritu Santo. ¿A quién observa? A su iglesia. Amén. Es la que está, él la observa ¿para qué? Para guiarla. Amén. ¿Hacia quién? Al Hijo. Y dice, pues, el siervo la observa, dice en silencio mientras se pregunta si el Señor le había dado éxito en la misión. Eso es lo que habla que nosotros cuando vamos y damos testimonio, este es obra del Espíritu Santo. Amén. Notificarnos que Dios nos dio éxito en el llamado a través de su Hijo. Amén. Que solo en el Hijo nosotros podemos encontrar respuesta. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, notificarnos la respuesta de Dios. Y Él dice que se observa a su iglesia para ver
si el Señor le dice, esta es. Amén. Por eso es que el evangelio debe de dársele a toda criatura. Pero quien conoce quién ha de ser salvo y quién es su iglesia, es el Espíritu Santo. Y va a reaccionar al llamado de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para su muñeca. Ay, estos religiosos ya hubieran agarrado pedrada a Rebeca. Mundana. Mundana. Miren, joyada. Ay, no ayude a los padres. Y dice, en el 21 vemos como el siervo observa, dice en silencio mientras pregunta si el Señor le había dado éxito en la misión. Entonces aquí vemos que Dios es quien hace la búsqueda y el llamado, ¿verdad? Él hace la búsqueda y el llamado, ¿verdad? Y es la iglesia quien responde a su voz. En el 22, cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para su muñeca. Entonces vemos acá, Dios nos concede todo en su Hijo, nos da dones para dar testimonio de Él, porque eso es lo que está hablando. Eso de enjollarla, ¿vale? Le da todos los dones a su iglesia para que exprese a Cristo. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. ¿De quién es hija usted? ¿Te recuerda que le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y le dice, ¿de quién es hijo usted? Le preguntó. Dígame, por favor, dice su padre, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? ¿Es Dios quien busca a quién? Y hace el llamado. Y le dice, ¿tendrá un lugar para que yo pose con usted? ¿Y usted cómo respondería como iglesia? No, hombre, hágame el milagrito, pues. Esa no es iglesia. Esa es otra cosa. Su iglesia no le cuestiona nada al Señor. Y mire qué hace su iglesia. Y le dice, responde, soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca. Si tenemos más que suficiente, mire, sí, le dice, si tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos, los podemos alimentar. Y dice, y también tenemos lugar para huéspedes, el Espíritu Santo que va a venir a morar en nosotros y que mora en nosotros cuando creemos que Jesús es el Cristo, porque hemos recibido la respuesta de Dios. Y Él mora en nosotros, ¿para qué? Para guiarnos a toda verdad, y esa verdad nos hace libre para que podamos ir y dar testimonio de esa verdad, que no es obra de nosotros, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, dando testimonio en todas las naciones. Amén. Y ya para terminar, dice en el 27, tenemos más que suficiente. Aquí lo que está hablando, esta es la pregunta que el Espíritu Santo hace al pecador creyente, al pecador, dice. Y cuando él cree, entonces cuando la persona cree, ¿qué hace? Da la respuesta, porque esa es su iglesia. Amén. Y dice, sí, le dice, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos y también tenemos lugar para huéspedes. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. ¿Quién? El Espíritu Santo dijo, me has confirmado que esta es la esposa para Isaac, para el Cristo. Amén. Y le dice, le he notificado y ella ha creído y va a dar la respuesta. Y está dando las respuestas que tú necesitabas escuchar. Amén. No le des calofrío eso, hermano, y este calofrío me dio. Y dice, alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, dijo el Espíritu Santo, porque tipifica Elías, tipifica el Espíritu. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo. ¿A quién le muestra fidelidad? A Dios. El Hijo le muestra fidelidad ¿a quién? A Dios. Amén. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y dice, porque mire lo que dice el Espíritu Santo, es que aquí está hablando el Espíritu Santo, mire qué dice. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo. Dios de mi amo. ¿Y quién era el amo de Eliezer? Cristo. Porque el Espíritu Santo da testimonio del Cristo. El Padre envía, el Hijo dice, el Padre nos envía al Hijo para la redención del hombre y el Cristo nos redime del pecado y nos une al Padre. Y el Espíritu Santo da testimonio de esa verdad. Entonces, miren esto, es testigo. Amén. Y dice, ya aquí voy a terminar, hermano. La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido, hermano. Así como cuando nosotros nos reveló que Jesús es el Cristo, ¿a dónde corrimos? A la familia. ¿Y cómo nos recibió la familia? Ay, ¿cómo no? Jesús es el Cristo. Enemigos tenemos, pero nuestra convicción, o sea, las circunstancias no definen mi fe, porque hemos abrazado una causa y no importa si nos desprecian o se burlan, o si nos destierran de grandes nombres preciosos que nos pusieron, ¿verdad? O apellidos. Apellido que todo feo. El mío dice que es español, hermano. Ya lo investiga. Amén. Ahí les voy a contar.
La joven corrió, dice, a su casa para contarle a su familia y todo lo que había ocurrido. Oiga lo que dice. Llevó el testimonio del Cristo. Amén. Porque se lo había notificado el Espíritu Santo. ¿Y qué dice pues? Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Oigan el pícaro, ¿verdad? Llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Oiga, y esto es bien curioso. ¿Con quién quería encontrarse? Cuando oyó a Rebeca, dice él, un religioso, tratando de qué? Él fue al encuentro de quién, del hombre, quería conocerle. Pero no, si se ven, Labán era pícaro. Él va y quería conocer, porque aquí dice, Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. No era Dios buscándolo a él, no, que él quería encontrarse. Y ahí vemos la religión. Había visto el anillo en la nariz. ¿Qué es lo que había visto? Miren esto. Miren lo que había visto. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas. Y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. El religioso solo habla, pero no tiene convicción. Amén. Y dice, así que corrió hasta llegar al manantial donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Miren, porque ya tengo que terminar, pero aquí lo que el Señor estaba hablando, el mundo debe ver y oír el evangelio. Y Labán tipifica el mundo. Tiene que escuchar el evangelio de Dios. Amén. El mundo tiene que oír, porque dice que oyó y vio. Vean lo que dice. Entonces Labán dijo, ven, y perdón. Miren lo que hizo en el 30. Aquí quiero que pongan atención. Había visto, vio, ¿verdad? En la nariz de su hermana, las pulseras de su muñeca, y había oído. Había visto y oído. Amén. Entonces el deber de nosotros como iglesia es que la gente vea y oiga el evangelio. Amén.